Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues les doy, déjenme ver si ya está la grabación. Les doy la bienvenida al Foro de Conservación de septiembre. Vamos a tener dos ponencias muy interesantes. La primera es la importancia del peritaje para la recuperación de la escultura de San Antonio de Padua, y nos presentan Marta Tapia González del ENCRIM y Cristina Noguera Reyes de la CNSPC. Les voy a leer brevemente sus semblanzas curriculares. La restauradora María Cristina Noguera Reyes es egresada del ENCRIM como técnico profesional en restauración de bienes muebles. Actualmente es responsable del programa operativo para la intervención en talleres de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha sido profesora del ENCRIM, impartió por 5 años el taller de pintura de caballete y 1 año la materia de reintegración cromática. Ha participado en importantes proyectos de conservación-restauración, tantos privados como del INAH, y desde el 2005 está adscrita a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. La restauradora Marta Isabel Tapia González es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM. Recibió formación en el International Center for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, en especializaciones sobre tecnología y conservación de piedra y conservación preventiva, reducción de riesgos en colecciones, y es maestrante en cultura mexicana, teología y pastoral, con especialización en dirección y conservación patrimonial por la Universidad de Anáhuac. Es docente de tiempo completo en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH desde 1985 y participó en la CNSPC en el Programa Nacional de Protección de Bienes Muebles de Recintos Religiosos y Prevención del Robo y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del INAH. Desde entonces elabora peritajes de restauración para la FGR. Ha sido conferencista en múltiples países y en múltiples eventos importantes sobre el tema de tráfico ilícito, y ha impartido diversos cursos y ha participado en múltiples seminarios internacionales como experta en prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Les doy la bienvenida y les dejo el foro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a la Coordinación Nacional de Conservación para presentar este tema sobre la importancia del peritaje para la recuperación de la escultura de San Antonio de Padua de Jilotepec. ¿Me podrían pasar la siguiente, por favor? Es importante entender que, a diferencia de lo que pasa en otros países, en México los delitos contra el patrimonio cultural, ya sea por daño o robo de él, tanto de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, es un delito que se persigue de oficio, siendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia el que ve toda la parte de los monumentos arqueológicos históricos, y el Instituto Nacional de Bellas Artes el de los bienes artísticos, siendo la Coordinación Nacional la encargada de llevar a cabo todos los aspectos técnicos para la identificación y recuperación de estos bienes, y es entonces el INAH el que hace este tipo de trabajos para la recuperación de este patrimonio, mientras que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos le da seguimiento a todas las denuncias que se hacen sobre estos delitos al patrimonio cultural. Aquí específicamente en el caso de esta escultura que fue robada del estado de Morelos de Jilotepec hace más de 20 años, pues actualmente, gracias al peritaje que se llevó a cabo, se pudo hacer la recuperación de esta pieza. En el caso de las piezas, cuando están en el extranjero, pues tanto la Fiscalía General de la República al interior de México como al externo y la Secretaría de Relaciones Exteriores participan en todas las gestiones para la recuperación de este patrimonio. La que sigue, por favor. Bueno,
El peritaje en restauración, a diferencia de otros peritajes, ya sea el arqueológico o el antropológico, lo realizamos los restauradores enfocados en lo que sería la materialidad de los objetos y las técnicas de manufactura, pero hacemos un énfasis muy importante en todo lo que serían los deterioros que presentan estas obras antes del robo, para después cotejarlos con las piezas que se recuperan. En el caso específico de esta escultura, el peritaje se elaboró a partir de fotografías que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, en donde uno de los puntos importantes que se tomaron en cuenta fue la identificación de estos deterioros particulares que tenía esta pieza. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿qué es un perito? Un perito, como lo establece la normativa a nivel nacional, es una persona con los conocimientos especiales en alguna de las ciencias, artes, técnicas u oficios relacionados con monumentos y que ejecuta actividades, por un lado, de procesamiento de indicios o restos del patrimonio cultural. En el caso cuando se detecta el robo de estas piezas, muchas veces dejan algunos elementos tirados en los templos, y es el perito en restauración hace el levantamiento de esta información. Muchas veces toma muestras para poder identificar la estratigrafía de los materiales. Todo esto a solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con la idea también de poder determinar si este es un monumento. En el caso específico de los peritajes que realiza la coordinación, es sobre monumentos históricos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces tenemos que el Ministerio Público puso a nuestra disposición una fotografía y alguna información sobre esta fotografía. La pieza se encontraba en un museo de los Estados Unidos. Esta pieza, nosotros accedimos al internet para ver las características que presentaba y buscar ver si esta pieza correspondía a algunos de los monumentos que habían sido robados en nuestro territorio. La que sigue. Para lo cual, lo que empezamos a hacer cuando identificamos la pieza, solicitamos al Centro INAH. Habría una fotografía que puso a nuestra disposición la restauradora Anaité Monteforte. La fotografía, desafortunadamente, era una fotografía de una calidad bastante baja y no abarcaba toda la totalidad de la pieza. Por lo tanto, uno de los primeros puntos fue necesario investigar, por ejemplo, en distintas fuentes escritas, documentos, libros, catálogos, para ver si se trataba de un monumento histórico que había sido extraído de nuestro país, para lo cual también muchas veces pone el Ministerio Público a nuestra disposición las piezas que hayan decomisado. En este caso, pues todo el peritaje se hizo sobre fotografías. Mucho de lo que se pudo determinar en esta pieza, pues eran las características formales que tenía, algunos elementos que eran iguales a la pieza, entre las dos piezas que teníamos, para poder determinar que sí se trataba efectivamente de un monumento histórico. La que sigue. Fue necesario buscar en las bases de datos que existen a nivel internacional para ver si México había reportado este bien como robado. Se revisaron las bases de datos del FBI, la base de datos de tráfico ilícito que tiene la UNESCO y la base de datos de Interpol, logrando determinarse
que había una denuncia de esta pieza robada, y es a partir de eso que iniciamos una serie de investigaciones para, por un lado, la que sigue, poder determinar si te trataba de la misma pieza. Revisamos catálogos, a ver si existían algunas otras fotografías, algún libro en el que pudiéramos tener una fotografía mejor de la pieza. Vimos algunos catálogos que tiene el INAH, se revisó la base de registro público a ver si estaba esta pieza registrada en él. También se empezaron a ver los catálogos de los inmuebles, por ejemplo, o de catedrales e iglesias, para ver si teníamos información sobre esta pieza, la que sigue. Se pudo determinar que la pieza había salido de una iglesia que estaba en Morelos, entonces uno de los primeros pasos también fue localizar la ficha de catálogo de monumentos históricos de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, para saber si estaba catalogado este inmueble, y a partir de determinar que la pieza se había encontrado en esto, poder determinar que había sido sustraída de este inmueble. La que sigue. Bueno, también el peritaje que llevamos a cabo se basó en el análisis de estos deterioros que podían identificarse a simple vista en las dos fotografías, a pesar de que les digo de ser una de ellas una fotografía bastante pues medio mala, no estaba muy clara, estaba muy pixeleada, pero se pudo ver que la pieza no había tenido una intervención en este deterioro que había tenido en la mano, entonces se pudo determinar claramente que se trataba de la misma pieza que nos habían robado. La que sigue. Tenemos que estar muy conscientes que cuando hacemos un peritaje, muchas veces estas piezas son modificadas, transformadas, alteradas, por un lado, para hacerlas pasar por otras piezas y que no se denote que sea la misma pieza robada. En este caso, pues la fotografía no nos permitía ver si realmente tenía algún tipo de intervención o modificación. Pero sí es muy importante que se tome en cuenta que a la hora que nos pide el Ministerio Público que hagamos este peritaje, pues es importante que determinemos si está intervenida y en qué porcentaje la pieza es original, ¿no? Este es un punto que en muchas otras piezas que hemos podido recuperar ha sido un punto muy importante, aunque en este caso no se observaban intervenciones sustanciales que ya pudimos detectar a la hora que la vimos ya en México. La que sigue. Bueno, en algunos casos se hacen análisis técnicos para determinar si los restos que quedaron en el sitio corresponden también a la pieza que se está recuperando. En este caso no se hicieron ningún análisis técnico porque no teníamos información al respecto. Sin embargo, a partir de la recuperación de esta pieza, pues ya la Coordinación Nacional de Conservación ha llevado a cabo una serie de análisis técnicos para poder corroborar la técnica de manufactura y las características materiales que tiene esta pieza, ¿no? La que sigue. Nuestro peritaje, en este caso, al ser una pieza que estaba en el extranjero, tomamos en cuenta todos los instrumentos legales de protección que tenemos a nivel nacional y todos los convenios bilaterales y multilaterales que México ha firmado con los distintos países. Es en este marco legal nuestra justificación y fundamentación para establecer que la pieza es una pieza mexicana que pertenece a la nación y que forma parte de este importante legado nuestro. Es a través de esta instrumentación legal
que fundamentamos nuestro peritaje, principalmente en la Convención de Tráfico Ilícito, la convención que se le llama del 70, y la Ley Federal de las Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. La que sigue, por favor. Bueno, en muchos de los casos, cuando las piezas son recuperadas, pues es importante que se haga una revisión in situ del estado que guarda el inmueble al cual se va a regresar la pieza. Hay que revisar todo lo que sería la seguridad que presenta. Lamentablemente, la pieza pertenece a una iglesia que en los sismos del 2017 fue muy dañada. Entonces, lamentablemente no se puede regresar a la iglesia actualmente. Entonces, se van a hacer todos los trámites para ver quién va a quedar depositando y quién va a resguardar esta pieza mientras se dan las condiciones para que regrese al templo del cual fue sustraída. La que sigue, por favor. Bueno, es importante que tomemos en cuenta que un dictamen pericial resume la investigación, que consiste en informar todos los conocimientos técnicos y científicos que pudieron determinarse de la pieza, con la idea de que sea la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la República, junto con la policía que hace la investigación para la recuperación de estas piezas, donde planteamos esta serie de datos que nos hacen aseverar de manera contundente que se trata de un monumento histórico que fue extraído. Muchas veces nos ayudamos de otros especialistas, como son historiadores del arte, químicos, biólogos, etcétera, para fundamentar nuestro peritaje. Nosotros ponemos a la disposición toda esta información al Ministerio Público con la idea que ellos puedan llevar a cabo la recuperación. Pensemos que aun cuando en nuestro país esta pieza es un monumento histórico, pues muchas veces las legislaciones de los otros países, las piezas pueden pertenecer a particulares y pueden venderse. Entonces es importante que nuestras autoridades a nivel internacional hagan todas ¿cómo se llama? Los trabajos para poder determinar junto con la policía y los jueces a nivel internacional que se pueda, en algunos casos, suspender la subasta, en otros, pues, que se pueda recuperar estas piezas. En este caso, pues, la pieza estaba en un museo y muchas veces es mucho más fácil recuperar piezas que están en museos porque hay una ética en los museos que muchas veces la gente que trabaja en las subastadoras no tiene, ¿no? Entonces, en este caso, pues fue fundamental la buena también voluntad del museo para la recuperación de esta pieza, ¿no? Entonces, es a partir de este dictamen que el Ministerio Público pudo también recuperar y establecer la autenticidad de la pieza y la recuperación de ella. La que sigue. Es importante que cuando hagamos un peritaje tomemos en cuenta que no es un informe de trabajo, que los peritajes tienen que ser claros, cortos, precisos, detallados, que tienen que ser éticos, sin juicios de valor por parte de nosotros, que es necesario que además el perito maneje un lenguaje claro,
común a todos los demás participantes en la recuperación. Pensemos que los jueces o el Ministerio Público no son especialistas en patrimonio cultural. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje que pueda ser entendido por ellos y que les ayude a poder determinar y guiar su acción para la recuperación de este patrimonio. A mí me gusta mucho una frase que utiliza Ernesto Becerril, donde dice que si esto no se lleva a cabo, hay el efecto Babel, ¿no? Es decir, que nadie se entiende y esto dificulta muchas veces las acciones de las autoridades para la recuperación de las piezas. Por lo tanto, es importante que los restauradores estén conscientes que cuando hacen un peritaje y tienen que utilizar un lenguaje técnico, definan y aclaren a qué se están refiriendo con estos términos, con la idea de que sea común a todos este lenguaje y que pueda ser entendido para facilitar la recuperación de este patrimonio. La que sigue, por favor. Bueno, le cedo ahora la palabra a la restauradora Cristina Noguera. Gracias, Marta. Buenos días. Bueno, yo voy a hablarles un poquito de cuando la Coordinación Nacional de Conservación toma la cadena de custodia de la imagen. La Secretaría de Relaciones Exteriores notifica al director general del INAH, antropólogo Diego Prieto, referente a la repatriación que va a hacerse por parte del gobierno de los Estados Unidos de América de la escultura de San Antonio de Padua a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Se solicita a la CNCPC que designe un comisario para el traslado y el resguardo de la escultura. En este caso, nuestra directora, Ana Berta Miramontes Mercado, se encargó de la custodia de la pieza y se traslada de la oficina de aduanas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde llegó la pieza a su traslado, a la Ciudad de México y de ahí a nuestras instalaciones. La que sigue. El 10 de agosto del 2022 se realiza la entrega formal del bien en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Acuden a esta entrega la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el fiscal general, Alejandro Gertz, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, el director general de INAH, Diego Prieto, y el agregado jurídico del Buró Federal de Investigación del FBI, Ángel Casanán. La que sigue, por favor. La CNCPC, cuando ingresa ya la pieza a nuestras instalaciones, la Fiscalía nos hace recomendaciones y gira instrucciones para que se cumplan por parte de la coordinación y solicita por medio de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH dar cuenta de lo siguiente. En principio, ¿dónde se va a resguardar la escultura? Porque tenemos que acreditar mediante un documento que hay vigilancia, que se encuentra resguardada, que es un lugar seguro, tanto para su conservación como para que no vuelva a ser sustraído en este caso. Entonces, se genera toda la información para decir que la pieza cuenta con la seguridad suficiente para tener su integridad totalmente asegurada. Constatar si el templo al que pertenece, como ya dijo Marta, cuenta también con la seguridad y condiciones para recibirlo. En este caso, pues, como ya se dijo, pues no cuenta con la seguridad y próximamente se estará revisando el tema. Y el diagnóstico de la pieza, el estado de conservación que guarda al momento que llega a la institución antes de cualquier intervención. Y que quienes realizaron el peritaje, en este caso, que fueron Marta y Ana José, pudieran tener acceso a la pieza para hacer las verificaciones que ellas requieran para concretar su dictamen. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico de la pieza se traslada al laboratorio de escultura policromada y se solicitan todos los estudios que la pieza requiere, como el registro fotográfico, las tomas de rayos X y los estratos, el estudio de todos los estratos históricos por el parte del laboratorio.
La que sigue, por favor. Y bueno, esta intervención nos va a servir tanto como para hacer el diagnóstico de la pieza, como para concretar el peritaje que se había hecho, y para la conservación y restauración de la pieza, y sobre todo para guardar documentación precisa de la tecnología y el estado de conservación de la pieza, que finalmente sirve para todos estos diagnósticos que se hacen si la pieza llega a sufrir algún robo, algún deterioro. Por eso generalmente también todas las piezas que se trabajan aquí en la coordinación se les hace un seguimiento también de este tipo, porque finalmente pues entre más información tengamos de las piezas, pues más fácil será recuperarlas o reponerlas en caso de algún tipo de daño posible. La que sigue, por favor. Ahí, por ejemplo, estaban antes las radiografías que tomó Guillermo Rodríguez. Aquí el registro fotográfico muy detallado que hizo Julio Martínez, el fotógrafo de la coordinación, en el que podemos tener registrados absolutamente todos los deterioros que tiene la pieza antes de que se empiece a intervenir. Aquí, por ejemplo, podemos ver el pie y la base que estaban muy afectados, tenían ataques por insectos, y sobre todo la base estaba desgajada. También se hizo registro, por ejemplo, de las piezas faltantes de la mano, de las que reportaba Marta que ellas utilizaron para su peritaje, lo cual es muy, muy importante pues, tener un buen registro, justamente por eso, ¿no? Si nosotros tenemos un registro bien hecho, pues es mucho más fácil identificar todos los deterioros en caso de que alguna pieza se recupere. La que sigue, por favor. Y bueno, también se hicieron todos los estudios por el laboratorio COICE, que apenas están todavía procesando, pero siguen los estudios. Luego se solicita información referente al centro, al director del centro INA Morelos, Víctor Hugo Valencia, donde nos informa que el inmueble que presenta daño severo a causa del sismo del 2017. Y por esta causa, pues bueno, la pieza no puede ser reintegrada inmediatamente a la comunidad. De cualquier manera, presentaba ciertos daños que se hacían necesarios tratar antes de devolver. Se requiere ubicar, pues, como dijo Marta, un lugar de resguardo temporal en tanto se realiza la restauración del centro. La que sigue, por favor. En el laboratorio de escultura policromada, donde se ingresó la pieza, se elabora el diagnóstico del estado de conservación de la pieza, porque no sabíamos si la iban a requerir de manera inmediata la FGR para hacer la devolución y la Secretaría de Cultura. Y entonces se inicia rápidamente el diagnóstico de la pieza. Presentaba ataques de insectos, entonces se realiza una fumigación y se hacen procedimientos de conservación enfocados a resolver principalmente los problemas estructurales que presentaba. Incluso en alguna de las fotos donde se está haciendo la entrega, presenta un pequeño taconcito en el reverso, porque la base de la pieza pues, no era segura, y entonces para evitar el movimiento de la misma y evitar que sufriera un daño mayor o que incluso pudiera caer, estaba puesto un pequeño tacón en la parte posterior. Entonces se solucionan estos problemas estructurales para que ponían en riesgo la esterilidad de la pieza. Se realiza la talla de los elementos faltantes sin que todavía se hayan adherido, únicamente se dejarán a nivel conservación, pero también para devolver la pieza lo mejor que podamos a la comunidad, ¿no? Estabilizada y sin riesgo de que se pierda alguna parte porque no se hizo un tratamiento especializado. Y se hace una propuesta de intervención, que será la que se llevará a cabo en fecha próxima. Y en este momento, por ejemplo, no todas las piezas se intervienen inmediatamente, en este caso fue por una repatriación, pero en el caso que sean a causa de un robo y que estén aún llevándose a cabo las investigaciones por parte de la autoridad, pues se tendrá que esperar a que la autoridad nos autorice que se inicien los trabajos de los bienes, y en cada obra obviamente es diferente, cada procedimiento,
y generalmente estamos sujetos a que la autoridad determine cuál es la cadena de custodia y cuáles son los procedimientos que se pueden hacer al niño. La que sigue, por favor. Y en fecha próxima, de hecho, mañana viernes vienen personas de la comunidad para ver la pieza y esperamos que pronto puedan regresar con ellos para su devoción. Y lo que también es muy importante decir que después también de que se terminan todos los trabajos de conservación y demás, lo importante es hacer el registro de la pieza ante el sur para que pues finalmente tengamos una certeza de que ya el bien tiene todos los procedimientos ejecutados para su protección. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Titina y Marta. No sé si alguien de nuestros compañeros tenga alguna pregunta. Ana Miramontes tiene un comentario. Adelante, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, primero, pues sí, por supuesto, el trabajo pericial que se hizo fue fundamental para poder recuperar esta escultura. Si bien hubo, por ejemplo, Marta expresaba que una de las problemáticas pues era el tipo de fotos que se consiguió, sin embargo, también eso fue un factor importantísimo para esta recuperación, esta repatriación. Y bueno, también ahí la disciplina de los museos es justamente muy noble, pero el cómo llegó a ese museo es porque un coleccionista la adquiere, pero entonces la hereda cuando muere y la hereda a este museo, que es muy noble, ¿no? Para recuperarlo. Y también me gustaría hacer una precisión porque en este caso la investigación ya concluyó. Entonces, ya no es necesario esperar una instrucción por parte de la autoridad porque ya la tiene, o sea, ya la dio y la instrucción por parte de la autoridad es que ya está bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en estos momentos ya podría proseguir su intervención, que es distinto a otros momentos donde las investigaciones quedan abiertas y como Marta y Cristina lo dijeron, el deterioro es muy importante, pero en este caso ya concluyó y de hecho se va a reincorporar a Jiutepec, pero felicitar a las ponentes porque no solo son ponentes, sino son parte fundamental de este trabajo de repatriación que para la institución es fundamental. Muchas felicidades, Marta, muchas felicidades, Cristina, y también muchas felicidades a Ana José, que participó en algún momento, y a Ricardo Lara. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Ana. Por ahí Mercedes Villegas nos pregunta, muchas gracias por la presentación a Marta y Cristina. Siempre da gusto un proceso de peritaje que termina en recuperación. ¿Cuál es la situación actual del templo? Si fue afectado por los sismos, por ejemplo. Según tengo entendido, el templo está dañado, o sea, la pieza no puede regresar ahorita ahí hasta que no se hagan los trabajos de restauración del templo, por ejemplo. Ahí no tendríamos, hasta ahorita creo que nadie ha ido, ¿no? O sea, los únicos que saben específicamente la situación real son los restauradores del centro INA, Morelos, ¿no? Anaité Montrefort es la que nos podría decir claramente porque sé que ella sí ha ido al sitio, ¿no? Claro. Adelante, Anaité. Hola, gusto de saludarlas. Quiero aprovechar la ocasión para pues dar gracias y felicitar a Marta y a Ana José por el trabajo minucioso y maravilloso, que además fue en mi cumpleaños que Marta me manda el video de la entrega de la pieza en la biblioteca y fue, yo lloraba. Bueno, más allá de la emoción que sí nos da, en Morelos ha sido todo un evento, todo un acontecimiento. El asunto es que el ex convento de Santiago Apóstol de Jiutepec fue tremendamente dañado.
si ustedes saben, la política de intervención de los monumentos dañados fue atender primero los menos dañados y luego se fueron atendiendo los de daños más graves. Ahora, en el caso de Jiutepec, pues la cúpula está totalmente tronada, del templo, el convento está en el suelo. Bueno, en el suelo, el claustro alto está en el suelo. Hoy día hubo un recurso de intervención en el que se consolidaron la bóveda y algunos elementos del templo, pero como acabó el recurso del seguro, se quedó en pausa. Y pues con las lluvias de los últimos 2 años, aquello pues es una desgracia. Es una pena realmente, porque pues sí, no se puede entrar. Ellos ya habilitaron una capilla en el claustro, en el atrio, perdón, capilla temporal. Y efectivamente no es posible de ninguna manera pensar que esta pieza se reintegre al templo, de ninguna manera, ¿no? Entonces se han estado buscando opciones. Mañana ya lo platicaremos con Marta, que espero que nos haga el honor de recibir también. No va a gran comitiva porque pues no se trata de hacer un escándalo. Van 2 miembros del comité parroquial, el presidente, por supuesto, y el párroco, que esta comunidad es muy, muy apasionada de su patrimonio histórico y a pesar de las advertencias de Protección Civil, el día del sismo en la noche, como hormiguitas, se metieron a sacar todo, a pesar de que de veras se jugaron la vida, pero sacaron todo, ¿no? Y lo repartieron en casas, de una manera muy, muy organizada, en el cuadro del centro histórico, con gente que sea de ahí, de tradición, en fin, lo hicieron muy, muy, muy formal, muy, muy, muy bien administrado y organizado. Nos dieron la lista, en fin. Y bueno, pues van a ver a su santo, ya le dicen el mojado, porque se fue al otro lado, ¿no? Y no sabemos si va a poder ir la mayordoma, que pues ya está, bueno, que no cabe de emoción. Pero bueno, pues sí, la situación del templo es esa, no sabemos ni para cuándo va a haber recurso, ya entonces, pues sí, ni para cuándo. Digo, estructuralmente no puedo yo dar mucha noticia porque no soy arquitecta, pero sí no está habitable de ninguna de las maneras, le falta muchísimo trabajo. Espero haber aclarado un poquito. Sí, muchas gracias, Anaite. Muchas gracias, Anaite. Bueno, pues yo creo que es súper importante este caso porque además da cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás de una recuperación y de la colaboración intrainstitucional e interinstitucional, ¿no? Son especialistas de diversas dependencias del instituto, desde restauradores hasta historiadores y científicos, que creo que es algo también súper importante, y la colaboración que hay con la FGR, como lo mencionó Marta, y con las autoridades de las embajadas y de los otros, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto también nos da cuenta de la relevancia que hay en torno al registro de las piezas, a que haya un registro. Es muy común que cuando se pierde una pieza uno tenga que, justo porque no están registradas, pues tenga que uno recuperar fotografías que no siempre, pues son, que nos dan los datos que necesitamos, ¿no? En muchas de las comunidades hay que estar recuperando fotografías de las bodas, de los bautizos, que están a lo mejor medio lejanas, medio de mala calidad, y con eso se tiene que trabajar para hacer estos peritajes y por supuesto, de la mano del amplísimo expertise de nuestros especialistas, que es algo que hace absolutamente toda la diferencia y que hace posible que estas piezas se recuperen, se conserven, se restauren y se devuelvan a donde se robaron. Les agradezco mucho, Marta y Cristina, por esta presentación tan interesante y por todo el trabajo que hay detrás de esta presentación. De pronto, en momentos como estos, parece que se dice fácil, pero en realidad hay un
trabajo brutal alrededor de esto y toda su experiencia, pues obviamente hace toda la diferencia. Y bueno, pues eso, agradecerles, felicitarlos a nombre también de nuestros compañeros y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Esta se llama La Cueva de la Candelaria y la conservación de sus objetos. Nos presentan Julieta Montiel Pérez, Diana Delgado Córdoba y Gloria Marta Sánchez Valenzuela. Y les voy a leer brevemente sus semblanzas curriculares. Gloria Marta Sánchez Valenzuela es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM, maestra en Gestión del Patrimonio Cultural y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 29 años de experiencia en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es encargada de diversos proyectos y subprogramas de conservación de bienes arqueológicos, enfocada al desarrollo de metodologías para la conservación de bienes arqueológicos manufacturados con fibras celulósicas, así como en el diagnóstico y propuestas de gestión de acervos con patrimonio arqueológico. Yael Julieta Montiel Pérez es restauradora de bienes muebles egresada del ENCRIM desde el 2019, donde cursó el optativo de Seminario Taller de Conservación Arqueológica e intervino piezas de origen orgánico pertenecientes a la cueva de Avendaños, Chihuahua. Cursó el diplomado en métodos de evaluación para el diagnóstico de sitios arqueológicos y conservación en zonas arqueológicas impartido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, así como el curso de osteoarqueología aplicada al conocimiento del patrimonio cultural impartido en la ENA. Ha trabajado en diversos proyectos de restauración, como restauradora independiente y trabajó desde el 2017 hasta el 2019 elaborando y ejecutando proyectos para la atención de bienes culturales afectados por los sismos. Diana Delgado Córdoba es restauradora de bienes muebles egresada del ENCRIM, donde cursó el optativo de conservación de material arqueológico y restauró parte de la colección de material orgánico perteneciente de la cueva de Avendaños en Chihuahua. Tomó un diplomado sobre conservación de zonas arqueológicas en la Universidad del Externado de Bogotá, Colombia, y actualmente trabaja en la CNSPC desde enero del presente año y anteriormente trabajó en el Museo Casa Carranza y en el Museo Militar de Aviación. Les doy la bienvenida y el foro es suyo. Buenos días, muchísimas gracias, Lani, muchísimas gracias a toda el equipo de comunicación por la invitación al foro y los que nos acompañan. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla y me dicen si se ve. Listo, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Pues como les comentábamos, vamos a presentarles el proyecto de la Cueva de la Candelaria y la conservación de sus objetos. La Cueva de la Candelaria es muy importante, fue descubierta en 1953 y fue el primer proyecto interdisciplinario que se hace en el norte de México. Se encuentra ubicado en el estado de Coahuila, en el Valle de las Delicias, en el Bolsón de Mapimí. Es una cueva que es de tiro, que tiene aproximadamente 9 metros de caída y se abre dos cámaras funerarias donde se encontraron depositados varios fardos mortuorios sin ninguna estratigrafía definida. Aquí podemos ver, es exclusivamente un depósito funerario, no tuvo ninguna evidencias de algo más allá de que sea ritual, y digamos que los cuerpos eran envueltos en grandes mantos y al interior se colocaban los objetos que le habían pertenecido en vida a los difuntos. Principalmente es un grupo de cazadores-recolectores, por lo que se encuentra una gran cantidad de materiales orgánicos elaborados con fibras naturales y que se conservaron gracias a las condiciones de cueva seca y su contexto, ¿no? Entonces, bueno, realmente este proyecto surge en el 2014, cuando se va a hacer un diagnóstico del depósito, pero digamos que en el momento en que se rescatan todos los objetos de la cueva, en el estado de Coahuila todavía no existía ni el centro regional y no existía ningún museo donde pudieran dejar guardados los objetos. De esta manera, la colección se divide en dos grandes partes, una que se queda bajo el resguardo de la Escuela Preparatoria Venustiano Carranza,
y otra en el estado de Coahuila, y otra parte se traslada a la Ciudad de México en lo que era el Departamento de Prehistoria. Y después esto pasa a formar parte del acervo del Museo Nacional de Antropología y de la Dirección de Estudios Antropológicos. Entonces, bueno, como les decía, no había ningún lugar donde se pudieran exponer en ese momento en Torreón los objetos y los laguneros empiezan a juntar recursos junto con el instituto y se crea un museo específicamente para exponer las piezas de la Cueva de la Candelaria. Este se inaugura en 1976, donde tienen que regresar varias piezas de la Ciudad de México para formar parte de la exposición, porque la Escuela Preparatoria Venustiano Carranza no quiso regresar los objetos y empezó todo un proceso legal. Y es hasta el 2013 que se soluciona y la Escuela Preparatoria regresa todos los materiales al instituto y quedan bajo resguardo del Museo Regional de La Laguna, que es en el momento que nosotros empezamos a hacer nuestra intervención. En ese momento el Museo de la Laguna no contaba con una persona que estuviera encargada del depósito o del almacén, porque ya se había jubilado. Entonces recuperan todos los objetos, los dejan en la bodega, pero faltaba hacer un registro específico y puntual de todo lo que se había recuperado y en el estado de conservación que se encontraba. Pero por lo mismo que no había un encargado específicamente del depósito, pues estaba un poco abandonado lo que era el depósito y estaba en muy malas condiciones. Entonces, aquí pueden ver una vista general de cómo está todo el depósito, donde pues hay no solo objetos que pertenecen a la colección, sino que hay una serie de objetos como lámparas, escaleras, mesas que se van guardando como si fuera cualquier tipo de almacén. Entonces, bueno, todo lo que ven en su mano izquierda es los materiales que se recuperaron de la escuela preparatoria, que llegaron en cajas y que se colocaron directamente en el piso porque no había espacios específicos donde irlos resguardando. Y lo que podemos decir es que en el momento que se inaugura el Museo Regional de La Laguna, pues se hace una restauración de muchos objetos por parte de la coordinación, por parte de la escuela. Y lo que nos encontramos a la hora que hacemos la visita al depósito es que como no tenían lugares específicos donde almacenarlos, pues los empezaron a colocar en diferentes lugares del almacén, pues colgados en paredes o en racks que colocaron y que se estaban deteriorando por la cantidad de polvo, se estaba deformando plano y que había que atender también esas cuestiones de almacenamiento. Nos dimos cuenta que también había muchísimo material que llegó en cajas directamente desde el Departamento de Prehistoria, quiere decir que desde los años 50 y que no se habían realizado ningún tipo de embalaje adecuado para los materiales orgánicos. Entonces, bueno, eso era en cuanto al depósito. Pero en sala, en las salas de exposición, lo primero que observamos es que pues también no había mucha visita al público y que era pues poco atractivo los materiales porque estaban extremadamente deteriorados y no contaban con el elemento principal. Esta es la vista de la vitrina principal, donde se muestra cómo eran los fardos mortuorios de los grupos cazadores-recolectores, y realmente pues no era un fardo, sino que habían tomado un textil, lo habían hecho pues un rollo, ¿no? Y le habían colocado un cráneo para simular lo que era un fardo, y toda la cestería que se encontraba pues estaba fragmentada realmente y estaba a punto del colapso, ¿no? Y así están, bueno, pueden ver la cesta que está completamente rota, reseca y que está a punto de desprenderse ya del soporte que tiene y que los soportes tampoco eran adecuados para este tipo de materiales. Entonces, bueno, tenemos cestas, redes, bandas y nos planteamos pues 4 objetivos principales. Uno que era hacer una base de datos de todo lo que se había recuperado en la escuela preparatoria, analizar su estado de conservación, reorganizar el depósito, capacitar, bueno, que designaran a personal dentro del museo para capacitarlo para que se pudieran hacer embalajes adecuados y reorganizar todo este depósito. Y seleccionar ciertas piezas del depósito que tuvieran que ver con el guión museográfico para poder atender las piezas que se encontraban en exposición y hacer un planteamiento de rotación de piezas, ya que el material orgánico no puede estar expuesto de manera permanente porque uno de los principales deterioros que presenta es a causa de la luz, ¿no? Con procesos de fotooxidación. Entonces, bueno, corrimos con la suerte que en ese primer año una persona que venía del virreinato, encargada también del depósito,
pidió su cambio al Museo Regional de La Laguna y ella, junto con un restaurador que estuvo contratado 3 meses, fueron las primeras personas que empezaron a hacer todo el registro del material que se había recuperado de la escuela preparatoria. Se capacitó tanto a Antonia como a otra persona del museo, el señor Mario, para que pudieran hacer embalajes y sobre todo fundas de protección para todos los bastidores que tenían bienes textiles. Entonces, bueno, se les dio una capacitación, se elaboró una base de datos que ellos empezaron a llenar, donde venían todas las características formales de cada uno de los bienes, así como el estado de conservación en el que se encontraban. Y esto nos ha permitido observar pues la cantidad de bienes que se recuperaron, en el estado de conservación que se encuentran y poder hacer una selección previa a las visitas al Museo Regional de La Laguna de qué materiales son importantes intervenir. Entonces, bueno. Aquí podemos ver un poco las acciones. Lo primero que se hizo fue una limpieza general del depósito, se hizo una fumigación y se fueron seleccionando los bienes que iban a ingresar aquí a la coordinación. Pero bueno, el proyecto se realiza una visita al año que dura una semana de intervención o de atención, que realmente pues son 4 días de trabajo arduo, donde se selecciona alguna caja que no haya sido registrada. Se hace un trabajo en cadena, ¿no? Somos normalmente 3 personas las que asistimos y en esos 3 días se tiene que hacer un registro fotográfico definido, se tiene que hacer el diagnóstico de las piezas y se tiene que hacer un cambio de embalaje completo de todas las piezas que se vayan sacando de cada una de las cajas. Este es un ejemplo de una caja de sandalias, que son aproximadamente unas 60 sandalias de una sola caja, pues después de hacer un embalaje adecuado con Netafom, de descabado, su cubierta de Tyvek, su registro fotográfico y su ficha de diagnóstico, pues nos salieron como aproximadamente 5 cajas, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poquito cómo se trabaja pues en cadena. Alguien se dedica a tomar las fotografías, otra persona se dedica a hacer todo el diagnóstico y el registro en la base de datos y 2 personas más empiezan a hacer todo el cambio de embalaje y poco a poco pues hemos ido estableciendo. Pues ahorita tenemos un registro de más de 500 entre piezas y lotes de bienes que se recuperaron de la escuela preparatoria y un cambio de embalaje y una reorganización de todo el depósito. Y un poquito para que vean la diferencia de lo que se ha hecho en 4 años. Bueno, en realidad han sido 8 años, pero con visitas de unos 4 años. Se va cada 2 años aproximadamente al Museo de la Laguna. Pero como les decía, uno de los principales problemas que observamos es que en la vitrina principal, pues realmente lo que estaban mostrando no tenía que ver con lo que era un fardo mortuorio y además de los principios y lineamientos que tienen aquí en la coordinación de los tratamientos de conservación, aplicamos el criterio de la interpretación del patrimonio y queríamos que se mostrara pues un fardo como tal en la vitrina principal, por lo que nos dimos a la tarea de nuestra base de datos buscar un bien que nos permitiera elaborar un fardo. Encontramos un textil que no tenía número de registro, pero por sus características organolépticas sabíamos que pertenecía a la Cueva de la Candelaria y decidimos intervenirlo con el fin de recrear o reconstruir lo que podría ser un fardo mortuorio con las características y evidencias, pues más que nada fotográficas, ¿no? De esto ya se han dado varias pláticas, por lo que voy a ir un poquito más rápido para que podamos adentrarnos en la intervención sobre todo de otros materiales que no se han expuesto. Una vez que pudimos elaborar el fardo, se regresó a la laguna, se colocó en la vitrina principal y nos permitió levantar las 2 piezas que se encontraban ahí expuestas, que eran elementos independientes. Era un textil de dimensiones pequeñas de 1,20 metros como por 45 y un cráneo, que no tenía que tener una relación entre una y otra, pero como así lo había determinado el museógrafo, decidimos trabajarlo de manera independiente, pero que se pudiera conformar en un conjunto, por lo cual se elaboró otro fardo para que puedan tener por lo menos unos 4 fardos que permitan hacer una rotación, que estén expuestos de 6 meses a 1 año y puedan cambiarse y descansar por lo menos unos 3 años antes de que sea expuesto nuevamente. Entonces, como les decía, son 2 piezas independientes, por lo que se decidió trabajar y hacer un fardo con una estructura central, a manera de columna vertebral, que permitiera la colocación del cráneo y que una vez que regrese a depósito se pueda
retirar el cráneo, hacer su embalaje específico que ya cuenta con él y por otro lado resguardar el faro. Pero bueno, otro de los materiales, como les decía, es su grupo de cazadores recolectores, por lo cual tenemos un gran número de piezas de bolsas de red, tenemos un gran número de sandalias y de las bolsas de red lo que hemos encontrado y que también la doctora Johnson en su libro de textiles de la Candelaria menciona que son dos técnicas principales, la de gasa y la de enlazado. Las de red de gasa puede ser con nudos o sin nudos y pueden ser de 1, 2, 3 o hasta 4 gasas hemos encontrado. Y la de enlazado nada más lo hemos encontrado en una pequeña bolsa, en un morral y en los faldellines y en el taparrabos de los que cuenta en el resguardo del depósito del muro, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante de la restauración de las bolsas de red es que teníamos problemas estructurales porque hay grandes faltantes o pérdidas de tejido, lo que hace que se sigan perdiendo o soltando estos puntos de tejido, sobre todo de los que son de engasa, se van jalando rápidamente y que no tenían un soporte interno que les permitiera su manipulación. Para ello se desarrolló toda una técnica de elaboración de hilos con papel japonés que nos pudieran proporcionar las mismas características de los hilos con los que están elaboradas las redes, que son fibras de agaváceas, principalmente de yuca. Entonces, estos hilos de papel japonés nos permiten dar el grosor y la torsión y el sentido de torsión adecuada a lo que viene siendo el tejido del tejido con el hilo original de la pieza y que nos permita teñirlos al tono adecuado a cada una de las piezas. Y se elaboraron estos hilos, se hicieron varias probetas también para ver su resistencia y que nos permitían hacer una restitución del tejido punto a punto, ¿no? Y se elaboraron soportes internos con lino, rellenos de guata para que tuvieran un soporte que permitiera tanto resguardarlos en embalaje para depósito como para su exposición y facilitar el trabajo museográfico. Como les digo, también hay una gran cantidad de sandalias. Tenemos un registro de más de 60, 70 sandalias, cada una con características de manufactura diferente. Encontramos desde nudos, encontramos enlazadas y que van de tamaños desde 15 centímetros hasta 31 centímetros de largo y que la gran mayoría conserva todavía sus correas de amarre y que nos ha permitido hacer el análisis de la técnica de manufactura de cada una de ellas. También hay una serie de ornamentos, ¿no?, que están elaborados también de diferentes formas, donde muchos tienen cordelería y que tienen diferentes materiales para la elaboración de las cuentas, como pueden ser cuentas, vértebras de serpientes, conchas, semillas. Hay una gran diversidad y digamos que la elaboración de estos hilos de papel japonés nos ha permitido hacer el refuerzo o la reestructuración de pérdidas o faltantes siguiendo la misma manufactura de cada uno de los bienes. Entonces, bueno, Julieta les va a hablar un poquito de la problemática de las cestas, que es muy similar. Bueno, como parte del registro de estas piezas se encontraron diversos fondos y fragmentos sueltos, muchas cestas sin base o fondo y cestas que sí contenían fondo. Esta pérdida se debía a que durante el uso de las piezas, los fondos era lo primero que se perdía por el peso, entonces era muy difícil y muy tardado hacer una cesta nueva, por lo que hacían solo fondos y los cosían a las cestas antiguas para reutilizarlas. Estos registros que tenemos son solo de lo que llevamos en los años, pero aún hay cajas que no se han explorado y como mencionaron, pues hay una parte en el Museo de Antropología que no sabemos qué piezas existan. Se analizó también la técnica de manufactura y se identificó que está hecho por enrollado en espiral por la trama y urdimbre. La urdimbre es un conjunto de fibras y la trama es quien lo enreda y entonces va generando los tejidos. Bueno, los criterios de intervención que se realizaron fueron que fueran reconocibles, reversibles, que estuvieran estabilizando estructuralmente las piezas y que siguieran los criterios del guión museográfico.
Dentro de los procesos más importantes está la unión de roturas y los retejidos. En la unión de roturas se hicieron mediante pernos que se colocan en los cantos de los fragmentos, se van colocando nivel por nivel y se van uniendo solamente por acción mecánica, no se utilizan adhesivos, y es de esta manera, se encuentra la rotura y se va colocando un perno en un canto y se va uniendo poco a poco. Dentro de los retejidos se utilizan cartoncillos de papel japonés para imitar el grosor de las urdimbres. Se van colocando nivel por nivel y después se va tejiendo con un hilo de papel japonés que imita el tejido. Esto con la finalidad pues de estabilizar las roturas porque son un punto de quiebre y completar las piezas. Queda de esta manera. Y se puede utilizar, se puede adaptar a la forma del faltante, permitiendo que pues, sea mucho más sencillo después colocar el fragmento que va arriba o, bueno, el faltante total. Bueno, como parte de esta problemática se decidió traer todos los fragmentos, fondos y las cestas que no tenían fondo para ver si encajaban entre ellos. Se trabajaron 69 fragmentos en total y 5 cestas. Entonces, pues tenemos una problemática porque en cada fotografía es un conjunto de fragmentos que tenían un número de inventario. Sin embargo, al estar trabajándolos, nos dimos cuenta que había fragmentos de un mismo conjunto que no compartían características entre sí, sino compartían características con otros conjuntos. Entonces, pues era un problema al momento de hacer la unión, por lo que se tuvo que hacer un nuevo plan de armado. Dentro de este plan de armado, se utilizaron criterios de asociación y unión, como fue el color de los fragmentos, los patrones de deterioro, el tipo de tejido y el tipo de decoración. Estos criterios, estas características se hicieron después de una limpieza, porque al inicio pues teníamos una capa superficial de polvo que no permitía que pudiéramos observar bien estos patrones. También, como parte de lo que ya hablábamos de los fondos, específicamente en el caso de una cesta, se encontró que el fondo tenía un tejido diferente al de la cesta y pues si hubiera sido por ese criterio nunca lo hubiéramos unido. Sin embargo, por el tipo de costura que teníamos aquí, la evidencia de reparación, es como se pudo unir esa pieza. Y bueno, en el plan de armado fue importante que siempre se estuvieran etiquetando los fragmentos para no perder el control de tanto fragmento y de tanta pieza, porque había que hacer al final una relación sobre el tipo de cómo llegaron registrados los fragmentos y cómo se iban a ir. Se hizo todo el proceso de unión por los pernos y en el caso de la pieza de la cesta que sí se logró unir, se colocó una pasta de arbocel que tenía la suficiente flexibilidad para trabajar con la pieza, pero también le daba la rigidez para que le diera estructura. Y bueno, en este plan se determinó como pieza al elemento que tuviera mayor número de fragmentos y como conjunto a los fragmentos que estaban sueltos pero que compartían características similares. Después se realizó esquemas de unión para no perder justamente este registro inicial y pues mira, como verán aquí hay muchos colores, ¿no? Que cada uno corresponde al número de inventario de cada conjunto original. Sin embargo, pues ya al final formaron diferentes piezas. Y al final pues quedaron estas piezas formadas, que fueron mucho más completas. Y estos que son los conjuntos. Estos estaban sueltos, no unían con nada. Sin embargo, pues es importante que estuvieran asociados por el tipo de tejido, el color o la decoración, para que posteriormente, si se trabajan en algún otro momento en la colección de antropología o se abren más cajas en el Museo de la Laguna, pues se puedan asociar más fácil. Bueno, como les decía, pues los materiales que se han trabajado son diversos, ¿no? Encontramos faldellines, encontramos yaguales, encontramos petates, encontramos flechas, cuchillos, o sea, es una colección muy, muy rica. En cuanto a materiales, dice que se recuperaron aproximadamente 2,000 objetos. Y nosotros apenas vamos en el registro 500 aproximadamente, ¿no? Todavía tenemos por ahí trabajo que hacer. Pero bueno, lo que nos ha permitido la intervención de todos estos materiales es analizar la técnica de manufactura de cada uno de ellos, que nosotros le hemos llamado arqueología experimental, que es intentar, bueno, se hace la identificación de las fibras, digamos que en el caso de las cestas, nos ayudaron en el departamento de identificación
Anatómica de Maderas en la UAM Iztapalapa, la doctora Alejandra Quintanar, y se determinó que es una yatrofa dioica, y esta yatrofa, digamos que es la misma, bueno, es de la misma especie o más bien del mismo género de las yatrofas que se usan para hacer las canastas de los EX, que son de grandes dimensiones. Una vez que supimos qué planta era, nos hicieron favor de hacer una recolección y mandarnos las plantas, y tuvimos que buscar la forma de extraer las fibras. Para ello se utilizaron dos métodos, uno que fue de cocción y otro de pudrición, para eliminar la corteza o la capa más externa y poder extraer la capa de lumen de fibra celulósica. Nos dimos cuenta que en el método de pudrición lo que pasaba es que las fibras perdían flexibilidad y se volvían sumamente quebradizas. Cuando se hacía por cocido o un tatemado muy ligero, la capa de la corteza era fácilmente olvidar y nos quedaban fibras muy flexibles y muy largas, que además permitían la rehidratación para poderlas trabajar. Fue así como se obtuvieron las fibras y se empezó a hacer lo que era el tejido enrollado en espiral. Y esto pues fue la primera pista, ¿no?, que tuvimos de cuánto tiempo se lleva a elaborar una canasta. Digamos que pequeña muestra de canasta, que es el inicio de una cesta que no tendrá más de 5 centímetros cuadrados, pues llevó su elaboración aproximadamente unas 8 horas, ¿no? Y las canastas que les estamos hablando pueden llegar a tener hasta unos 60 centímetros de diámetro. Por eso, en el momento en que se desfondan por el uso y el deterioro natural de las fibras, pues es más fácil hacer una reparación de la cesta que volver a hacer una cesta completa. Entonces, igual, en cada uno de los elementos que se han trabajado, de las piezas que se han trabajado, se hace todo el análisis de tecnología y la forma en que se va haciendo cada uno de los tejidos. Así vamos teniendo nosotros también nuestros muestrarios de cómo se elaboró cada una de las piezas. Tenemos nuestros muestrarios de cómo se hace la red de gasas, cómo se hacen las bolsas tejidas, y esto también pues es algo muy didáctico cuando tenemos que platicar un poco de cómo ha sido el proceso de conservación de cada uno de los bienes. Y igual el de las sandalias, decimos que hay muchísimos tipos, y una de las primeras cuestiones que teníamos es el deterioro que presentaban las sandalias, porque encontrábamos fibras abiertas en los cantos de cada una de ellas, y queríamos ver un poco cómo había sido el tejido y entender por qué todas estas fibras se encontraban sueltas. Digamos que de una sola hoja, esta es una hoja de yuca, ¿no? Y este es un muestrario que se encuentra y que se recuperó de la escuela preparatoria, como de una sola hoja se hacen cortes, y con eso se puede ir haciendo el tejido o el trenzado de cada uno de los elementos para formar la base o suela de la sandalia. Y igual, de cada uno de los bienes, como decíamos, se hacen esquemas para poder entender cómo se hacía la unión o cómo se sujetaban cada una de las cuentas, y que pues realmente eran trabajos muy elaborados. Por ejemplo, aquí en los sartales de cuentas de columna de víbora, pues nos dimos cuenta que había pues un eje central donde se iban colocando las cuentas, y tenían unos laterales que permitían ir haciendo el enlazado a manera de 8, y que iban sujetando cada una de las cuentas, ¿no? Pero esto nos ha ayudado para la intervención de una cesta, que es la única de su tipo que se ha encontrado en la Cueva de la Candelaria, que su problemática es muy específica, ¿no? Porque hay mucha pérdida de tejido, y que Diana les va a platicar un poco de eso. Bueno, gracias. Esta cesta, como ya mencionó Gloria, tiene gran pérdida de elementos, entonces eso genera un deterioro estructural. Como propuesta de intervención, en un primer momento se propuso hacer pequeños injertos, ya que no se podían hacer retejidos directamente sobre la pieza, con hilos de papel japonés. La cantidad de pérdida que tenía la cesta presuponía una gran cantidad de hilo de papel japonés, y anteriormente se producía en el taller enrollándolo en el muslo. Sin embargo, como el uso de hilos de papel japonés es frecuente en el taller, se hizo una investigación y se encontró una técnica de hilado usada en Japón que se llama shifu, y la adaptamos al taller, recuperando únicamente la forma en la que cortan las tiras de papel japonés, y así obteníamos tiras más largas. Y de esa forma improvisamos un malacate para poder hilarlo de forma más mecánica y así obtener una mayor producción de hilos. Gracias a la gran cantidad de hilos que se podían, ya podíamos hacer, pues pudimos reponer toda
muchas secciones usando un sistema de un bastidor pequeño conformado por clavos en una madera. Esto implicaba varias limitaciones, sobre todo en las dimensiones y en la tensión que se generaba ya en algún momento en las reposiciones, ¿no? Y las reposiciones quedaban un poco acinturadas y era un poco complicado. Aún así se pudo hacer la reposición de una gran sección de la cesta, pero de secciones pequeñas. Con base en la observación y en el análisis de la técnica de factura, usamos como referencias algunas cestas similares, pero más al norte. Y mediante la observación y el análisis organoléptico, Gloria sugirió que tal vez el inicio de la cesta, que era un misterio, se hizo con un sistema de jaretilla, que es el usado en las redes de pesca, que consta de un hilo al cual se le suman las urdimbres, más hilos, para formar las urdimbres y ya después ir haciendo todo el tejido. También nos dimos cuenta que es probable que estos hilos constaran de varios cabos que se fueron deshaciendo conforme va creciendo la cesta, ¿no? Y esto nos permitió hacer una reproducción con esta hipótesis y comprobamos que era posible que el inicio de la cesta haya sido con esta técnica, porque la reproducción fue bastante exitosa con ese método propuesto. Además de eso, esto nos permitió hacer una nueva propuesta para realizar las reposiciones, replicando el sistema de la jaretilla, pero ya a una reposición de mayor tamaño. Esto, pues, facilitó la elaboración de reposiciones más grandes, además de que por la construcción de la ordimbre pudimos amoldar mejor la reposición al tipo de cesta, que era circular, porque en el bastidor antiguo todo quedaba muy recto y de pronto la reposición no ajustaba correctamente. Con este sistema ya se moldea mejor y podemos jugar un poco con las dimensiones de las reposiciones. Entonces, se han intervenido aquí en la coordinación aproximadamente unas 80 piezas. Entre sandalias, cestas, se han elaborado 2 fardos, textiles, ¿no? Entonces, todo esto era con la finalidad de tener un stock de bienes conservados dentro del depósito que permitieran hacer una rotación en las vitrinas en sala de exposición. La verdad es que no hemos podido cumplir con el objetivo, no tanto por uno, sino porque, bueno, son las cuestiones que luego pasan, ¿no? De comunicación o de falta de personal. Entonces, gran parte de las piezas que se han restaurado, hubo una reestructuración del museo en el 2019. Yo todavía no he ido a ver cómo queda, pero me hicieron favor de proporcionarme las fotografías. Pero pues una gran cantidad de los materiales restaurados pues forman parte ahora de la exposición. Entonces, bueno, pues aquí sigue la labor de hablar con la dirección, con el encargado de museografía y todo, para que puedan hacer una rotación de materiales y que esto no quede en una exposición permanente, porque sabemos que se van a deteriorar fácilmente las fibras. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su atención. Fue un poco rápido porque es mucho lo que tenemos que decir, pero quería que vieran, pues sobre todo, cómo la técnica de manufactura y el análisis de ella nos ha permitido hacer reposiciones estructurales y una nueva forma de intervenir las piezas, porque antes muchas de estas piezas, sobre todo de cestería, pues lo que hacían no es que se pegaban o les amarraban alambres o los cosían directamente, y lo que estamos intentando es evitar todo este tipo de intervenciones y que sean pues más favorables al bien cultural. Les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias a todas. Por ahí, Mari Carmen, ¿tienen un comentario? Sí, muchas gracias, Daniela. Hace un momento en el proyecto que presentaron Marta y Cristina no pude hacer ningún comentario porque venía en el trayecto, pero las escuché. Y bueno, nada más aprovechar ahorita la coyuntura para poder felicitarlas a ellas y también al taller de escultura policromada que estuvieron colaborando con el trabajo inmediato de intervención con el San Antonio de Padua. Y ahora, obviamente, a Gloria Marta y a su equipo con Julieta y con Diana y pues todas las personas que ahorita aquí estamos viendo ya que han participado.
de verdad felicitarlas porque es un trabajo, pues nuestro trabajo de restauración siempre demuestra una paciencia absoluta y una atención y observación y cuidado, pero creo que en este tipo de bienes esto se manifiesta todavía más porque al final del día, pues sí es un trabajo a largo plazo y creo que les ha dado muy buena información, tanto de la técnica de manufactura, que es fuera de serie para el periodo, pero además el instrumentar técnicas para su restauración. Esto de los hilos de papel japonés, pues me tiene sorprendida, ¿no? No lo había escuchado antes o no lo había platicado con Gloria y me sorprende mucho. Entonces, pues felicitarlos ampliamente por el trabajo. Muchas gracias, María Carmen. De nada. Gracias, María Carmen. Por ahí, François tenía un comentario, no sé si está por ahí. ¿Me oyen? Sí. Sí. Mira, bueno, esto está dirigido a Gloria Marta y también a María Carmen, por cierto. Perdón, bueno, y saludándolas, etcétera, como hacemos siempre. Quería insistir en que aquí en la coordinación, sin amarrar y sin esa pequeña descripción que acabas de hacer, Gloria Marta, sobre el trabajo que se hacía antes, yo vuelvo a decir, como la vez que tú expusiste en 2013 como un reto, 2 sandalias y una cesta grande, que exactamente como la que yo había, bueno, exactamente con los faltantes diferentes, que yo había restaurado de la Cueva de la Candelaria. La Cueva de la Candelaria, de esa cueva yo hice yo sola, con a veces alguna ayuda manual. Hice cerca de un centenar de piezas. María Carmen está al tanto porque en ese tiempo era Luciano de coordinador nacional y María Carmen sé que a ella le he entregado un informe muy elaborado, muy largo y que fue bastante consultado, por cierto. Es cierto que yo no he apostado en el Shifu y cosas por el estilo que pues no estaba para nada a mi alcance ni me lo iban a poner, ¿verdad? Entonces, yo he apostado mucho en todos esos trabajos, que los tengo aquí registrados todo, en la transparencia para la intervención. Hablando en general, porque usé varios materiales, pero evidentemente diferente, y habíamos armado para la gran cesta con Gerardo Ramos, que él conoce mucho de acrílico, toda una base de acrílico muy interesante, muy bella, y quería hacer hincapié que en 2013, Gloria Marta, habías dicho ese desorden que habías encontrado, entre que en el Museo de la Laguna, no sé si también con la escuela de preparatoria, Venustiano Carranza. Yo sé que todas las piezas que se restauraron se fueron a la escuela de preparatoria Venustiano Carranza. Entonces, porque me había manifestado ese día, ante mi extrañamiento, no entiendo cómo, y también hablé en museos con Dora, no entiendo cómo, entre tanto, no encontraron nunca esas piezas, parece que están perdidas, fue trabajo en balde. Entonces, bueno, espero que equivocarme, y por lo menos yo había manifestado la importancia de por lo menos ir allá y poder ver qué pasa, ¿no? De mi parte, por ejemplo, o participar en lo que yo había hecho y conocido, pero veo que, pues, bueno, alegremente, ni siquiera como antecedentes se habla de mi trabajo, aunque yo lo haya señalado ya en 2013, y bueno, estoy bastante, extrañada ante todo esto.
perdón, pero claro que aparte de que es un muy buen trabajo, lo que han hecho, etcétera, también hay que ver también criterios de eso de retejer, no sé, eso no estoy muy segura, pero eso es cuestión de criterios y de decisiones y que son también muy válidas y que yo respeto mucho, además, ¿no? Pero de minimizar trabajo que se ha hecho a momento dado, no creo que sea tampoco recomendable. Bueno, eso es lo que yo quería manifestar. Sí, gracias, François. Mira, te comento un poco. Todo este trabajo pues se enfocó un poco a lo que se recuperó de la escuela preparatoria y evidentemente el trabajo que hiciste pues es magnífico, ¿no? Y realmente, pues como yo digo, va evolucionando también los procesos en restauración. De lo que me refería de los que están amarrados y todo fue de las piezas que nos tocó a nosotros recibir, que venían muchos de la escuela preparatoria, habían tenido intervenciones anteriores, que evidentemente no han de haber sido de especialistas, ¿no? Y que estas reparaciones, pues lo que mostraban era justo, estaban amarrados con alambres y demás. De lo que comentas de tus piezas, pues sí, efectivamente el depósito pues no estaba muy bien organizado y cada visita que hacemos abrimos cajas para ver justo qué es lo que tienen que hacer el registro en nuestra base de datos. En el 2019 tuvimos la fortuna de abrir unas cajas y encontramos gran parte de lo que habías trabajado, François. Pero no hemos encontrado, no sé si todo, pero sí una gran parte. Encontramos lo que son las bolsas de armazón que trabajaste, encontramos los yaguales, encontramos las sandalias. Creo que de la cesta, de verdad, esa todavía no he tenido la fortuna de abrir una caja y encontrarla, pero es lo que estamos haciendo, porque finalmente el museo en este momento, la persona que había llegado para hacerse cargo del almacén, pues duró 2 años y se murió. Entonces, nuevamente, no hay un encargado de depósito. Y entonces, al no tener una persona que esté de fijo en el depósito, que pueda estar haciendo el registro de las piezas y que tengamos pues un listado por lo menos de lo que se encuentra en el interior y un control de los bienes, pues es muy difícil. Entonces, cuando vamos, pues intentamos hacer lo más que podemos para nosotros, por lo menos saber qué es lo que tiene el depósito y proporcionárselo a la dirección del museo y que ellos lleven también este conteo, ¿no? Pero bueno, parte de los problemas del depósito, que también es lo que se ha venido trabajando en el laboratorio junto con Teresita López, es esto. El problema de los depósitos en el instituto es muy grande, pues porque justo por falta de personal y que algo que nos ha faltado a los restauradores a veces, ¿no? Es ver un poco más allá de nuestra intervención, ¿no? Muchas de las intervenciones, que era lo que a mí me afligía en el momento que llegué, dije, la coordinación ha hecho un trabajo arduo en esta colección y cuando regresa al depósito, pues evidentemente no conocemos los depósitos cuando se van a ir las piezas, ¿no? Y pues lo que hacen pues es colocarlos donde encuentran, donde pueden, sin ningunas condiciones favorables para una restauración que ya se hizo, ¿no? Pero, como era el caso de todos estos bastidores, ¿no? Que estaban colocados en las paredes, deformándose, llenos de polvo. O sea, bueno, pues no los pueden colocar en horizontal, entiendo que no tienen el espacio ni el mobiliario, pues por lo menos una funda, ¿no? Para que no se siga llenando de polvo, un registro exterior. Sí, entonces se están trabajando las dos cosas. Perdón, porque para terminar un poquito este asunto, para empezar, yo he ido allá a hacer una selección de piezas en el Museo de la Laguna, no eran en Venustiano Carranza, pero eran cosas de Venustiano Carranza. Bueno, no hay, así los ojos cerrados, no se ha hecho el trabajo. Y también hablabas, bueno, aquí estamos, yo estoy aquí, llevo, ¿qué? Ya voy para 40, para 40 años, bueno, no es bueno mucho decirlo porque parece que también hay una tradición de dejar de lado a una persona que ya tiene cierta edad, no sé, no entiendo bien lo que está pasando, pero eso es aparte. Hablabas de los fardos que eran falsos fardos. Sí, efectivamente, encontré esto en 4 fardos que me tocaron, efectivamente vi este fenómeno. Sin embargo, como rehecho, ¿no? Alrededor de una cabecita, etcétera, bueno, de un cráneo, pero yo tengo aquí uno, que eso es cuestión de somos vecinos,
Es cuestión de consultar, de platicar, de hacer una mesa redonda o como sea, platicar de las cosas, platicar. No voy a imponer yo algo, yo voy a respetar lo que puedan proponer y apreciar, ¿no? Pero también quizás se puede hacer una cierta uniformidad también en los criterios a un momento dado, porque a lo mejor valen la pena. Y también el fardo, aquí tengo bueno, como no me ven, no puedo enseñarlo, pero tengo aquí la radiografía de un fardo que no fue para nada tocado al interior, ¿no? Y que me tocó tratar. Entonces, nada más, yo veo, sí siempre hablan de falta de personal, pero yo lo que encuentro más grave es la falta de comunicación. Eso es increíble. En un mismo taller, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? O sea, que está fomentado eso, hasta fomentarlo, más bien, ¿no? Bueno, ya, esa es mi intervención y discúlpenme, con mucho respeto lo digo, ¿eh? Perdón, Gloria Marta, voy a intervenir. A mí me parece, pues, que justo el que se presenten los trabajos que se hacen en la coordinación permite el conocimiento de lo que se está haciendo. Y bueno, efectivamente, Françoise, creo que quizá aquí ha habido pues una falta de comunicación en el sentido de que a lo mejor no has estado al tanto de estas cosas, pero me parece muy importante la información que te estaba dando ahorita Gloria Marta y que a lo mejor valdría la pena que luego lo pudieran ver ya con más calma, de estas piezas que ella tiene localizadas, ¿no? Y que son piezas en donde ella justamente además reconoce el trabajo que tú has hecho y que bueno, que a veces sí, lamentablemente en todos los procesos no somos tan cuidadosos y omitimos a veces el trabajo de alguien, ¿no? Pero creo que no es la intención. Yo creo que Gloria Marta justo se refirió a tu trabajo como un excelente trabajo. Y me parece muy importante esto. No hay que exagerar tampoco. No, yo creo que sí, pues así lo manifestó y yo creo que así lo piensa. Pero sí es importante ver esto de la ubicación y localización de las piezas, porque eso a lo mejor hasta podrías tú darte una vuelta e ir a verificar. Yo lo he propuesto, Maricar, en 2013 con Dora. Por eso, pero ahora sabiendo el tema, a lo mejor lo podríamos volver a proponer y ya que tú pudieras, ¿no? Aprovechar la coyuntura. Y bueno, pues entonces, si ya no hubiera algo más que se tuviera que tocar sobre el tema, Gloria, o alguien más que quisiera comentar, le doy la palabra ya a Daniela. Yo me tengo que retirar, perdón, voy a una reunión que empieza a las 11, es decir, ya empezó. Entonces, les mando un abrazo y gracias. Gracias, Mari Carmen, y gracias, Françoise. Pues nada, solo felicitarlas. La verdad es que este trabajo es muy, muy interesante y muy impresionante, especialmente todo el trabajo de investigación, de recreación de técnicas, de investigación de uso de materiales. Creo que es un trabajo valiosísimo, no solo para este proyecto, sino para muchos otros en los que además se puede combinar el expertise de los diferentes especialistas de este centro de trabajo y creo que, bueno, es algo que impactará en muchas otras intervenciones en el futuro, así que felicitarlas de verdad por este trabajo tan increíble. Norma Cristina también les felicita a Gloria Marta y a su equipo, y Male Rojas dice que es un gusto escuchar las participaciones y gracias por compartir el trabajo desarrollado, que da un gusto infinito ver el profesionalismo con el que elaboran y me sumo a este comentario. Creo que la verdad lo que hacemos dentro del instituto los restauradores es un trabajo espectacular y de primer nivel y que vale mucho la pena hablar de ello y presumirlo. Gabriela dice felicidades a las ponentes, muchas gracias por compartirnos su trabajo y sus experiencias, muchos saludos. Y pues nada, muchas gracias de verdad. Esta participación, al igual que la anterior, pues dan cuenta de eso, ¿no? Del trabajo maravilloso, profesional, serio, de vanguardia que se está haciendo en el INAH y pues felicitarlas, agradecerles mucho, agradecerles
mucho a ustedes y agradecerles a todos los que están acompañándonos en esta sesión. Las sesiones del Foro de Conservación, que son mensuales, se suben a YouTube, al canal de la Coordinación de Conservación, entonces pueden ser revisitados cuando ustedes quieran. Y pues nada, queda nada más agradecerles, invitarlos a que participen en este foro que hacemos mensualmente, que es un espacio súper importante para conocer, compartir y vincularnos entre nosotros los especialistas y poder colaborar en proyectos presentes y futuros. Les agradezco a toda su atención y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gobierno de México.